política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos con Eunice Rendón. Es seguramente una de las personas que más sabe en este país de prevención social de la violencia, de seguridad pública, pero desde la mirada de la prevención. Ella tuvo una participación importante en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en alguna época de su vida profesional. Es coordinadora de Red Viral, desde donde trabaja estos temas, y también de Agenda Migrante. Sabe mucho del tema de seguridad y de prevención social, pues frente a la inseguridad, frente al peligro que estamos viviendo. Eunice, primero, muchas gracias por aceptar venir. De veras es un honor tenerte en esta conversación. No, muchas gracias a ti, Mauricio. Muy contenta de estar contigo conversando. Eunice, empiezo directamente. ¿México vive una crisis de seguridad pública o no? ¿O se está exagerando? No, yo creo que desafortunadamente, Mauricio, estamos en esta crisis de seguridad pública y tampoco es nuevo, es decir, no solo es de este sexenio, sino es algo que ha venido acumulándose a lo largo de los últimos gobiernos, ¿no? De los al menos 3 o 4 últimos gobiernos han ido acumulando este tema de inseguridad, pero sí creo que hay algunas cuestiones que preocupan, ¿no? Entonces, y preocupa sobre todo que no sean consideradas como de prioridad nacional en términos de la seguridad, es decir, que traten de decirnos que está mejorando la cosa, que estamos muy bien, cuando hay cosas que definitivamente, repito, no es nada más responsabilidad, creo, del actual gobierno, sino viene de muchos años antes, este cúmulo de problemas, pero que no hemos logrado resuelto. Y particularmente yo te diría que hay 4 problemas importantes en materia de seguridad. El primero y que más nos duele es el homicidio, porque pues es el delito que acaba con la vida de las personas. Desafortunadamente, el gobierno ha presumido mucho que ya se controló y que ha bajado 2% el homicidio. Eso es cierto, Mauricio, sin embargo, pues ha bajado 2% a niveles muy altos, ¿no? Sí. Tenemos más de 130,000 homicidios, sigue siendo un problema muy grave en materia de seguridad, entonces no basta con que se haya controlado un nivel muy alto, sino que realmente se requieren estrategias de reducción de este delito. Entonces, ese es el primero. Sí. El segundo, muy importante, es la violencia de género. La violencia en contra de las mujeres es otro de los delitos que no solo no hemos logrado controlar ni reducir, sino que ha aumentado. Los 6 tipos de delitos de violencia en contra de las mujeres han aumentado y eso creo que es un tema que preocupa mucho, sobre todo por no haber una estrategia clara para controlarlo y reducirlo. Y finalmente, otro de los problemas que yo creo que está cada vez afectando más a diferentes comunidades y a diferentes lugares del país es la extorsión, porque además la extorsión se ha convertido en el modus operandi del crimen para legalizar varios de sus recursos criminales. Entonces hay extorsión, por ejemplo, para pequeños pescadores que se ven obligados a venderle su pescado al crimen al precio que ellos fijen para que ellos puedan de esta forma legalizar parte de su negocio. Se ha vuelto el modus operandi en el área, por ejemplo, del tequila, igual el agave y el mismo modus operandi. Se ha vuelto lo mismo en el aguacate, en el área también de Tierra Caliente. Entonces, en fin, y en otros aspectos también, en otros crímenes, por ejemplo, en el tema de la migración, la extorsión también ha estado a la orden del día, aprovechándose y reaprovechándose de las personas en movilidad y de sus familiares. Entonces yo diría que estos son pues los delitos más graves. Hay otros delitos, por supuesto, como el robo, que sí se ha logrado de alguna forma controlar y disminuir. Incluso ahí hay que nada más analizar los temas de pandemia, que hay una reducción importante en esa época, ¿no? Pero bueno, que ha logrado mantenerse una reducción. Sin embargo, en delitos, estos otros delitos de alto impacto y muy importantes, secuestros, pues sí creo que hay una crisis. ¿En secuestros también se ha mantenido o ha disminuido? ¿Tienes los datos? Ha habido una reducción, una reducción en robo y en secuestros, pero
sobre todo más en robo, ¿no? En secuestros ahorita te digo bien el porcentaje, Sí. pero hay una pequeña reducción en el tema del secuestro a nivel nacional, pero pues no así en otros delitos. Entonces aquí creo que también algo que ha faltado es hacer estrategias por tipo de delito. Doy el ejemplo del homicidio otra vez porque, por ejemplo, al menos en este sexenio ya 2 veces han salido a darnos un gran anuncio de que va a ser una gran estrategia de reducción de este delito, que va a focalizarse en los lugares de más alto impacto, 15 municipios con el mayor número de homicidios, etcétera. Sin embargo, nunca hay seguimiento, no hay resultados, no se comunica qué pasó con esa estrategia que se supone se iba a hacer, y luego se vuelve a anunciar esta estrategia, y así seguimos, y lo único es que pues no parece haber estrategias, y eso es muy importante en seguridad, además de que se requiere entender como un tema integral y multicausal la inseguridad, también es importante entenderse por tipo de delito. No es prevención en general, no es atención y control en general, sino por tipo de delito que yo busque reducir, encontrando, por supuesto, las variables y los contextos de esos tipos de delito. Y creo que eso ha faltado, tener estrategias más focalizadas, más dirigidas y con alcance a estos delitos. Y la gran política que yo siempre insisto que falta y siempre nos quedamos cortos es el tema de prevención social de la violencia y el delito, a pesar de que Andrés Manuel es el presidente que más ha hablado del tema, es decir, de ir a las causas que generan los fenómenos delictivos, pues se quedó en el discurso. Es decir, no llegó esto a políticas y acciones claras que verdaderamente ayuden a reducir el problema desde las causas y desde sus raíces estructurales. Importantísimo lo que nos estás diciendo. Creo que ya me queda un minuto, nada, ya nos tenemos que ir a un primer corte, un minutito. En en unas líneas nada más, Eunice, los delitos de alto impacto a los que te estás refiriendo, es una pregunta muy directa, ¿obedecen al crimen organizado? No necesariamente, yo creo que el problema en nuestro país también es la dispersión del crimen, es decir, ya hay muchas células organizadas, menos organizadas, y hay una oportunidad del crimen y falta Estado de Derecho. Entonces, algunos de estos claro. sí corresponden al crimen organizado, pero otros no, también son el delito común y hecho por esta falta de Estado de Derecho, como es el delito de violencia en contra de las mujeres. Esto es muy importante. Hagamos aquí un corte, querida Eunice, y volvemos muy rápido. No se vayan, estamos hablando con una gran experta, Eunice Rendón. No se vayan, volvemos muy rápido. Estamos de vuelta con Eunice Rendón, que nos hizo ya una primera exposición, yo diría muy completa, de cómo están las cosas. Sí hay una crisis de seguridad, se ha mantenido, digamos, algunos de los delitos de más alto impacto en la parte de arriba, pero no se ha logrado diseñar una estrategia completa que efectivamente resuelva de fondo el problema. Eunice, te preguntaba antes de hacer el corte si estos delitos de alto impacto tienen que ver con el crimen organizado. Me decías que no necesariamente, que depende del delito, y ponías el acento en los delitos contra las mujeres. Sí, efectivamente, yo creo que hay de todo involucrado. Desafortunadamente también, Mauricio, algo que se ha vuelto una justificación de muchos gobernantes es, pues se matan entre los criminales, ¿no? Como si eso no contara, pues. No, bueno. Y yo creo que no, que al final la vida, en eso yo concuerdo con el presidente, sí es valiosa la de todos, ¿no? Sí. Y que debemos, en la medida de lo posible, reducir el homicidio de todos los tipos. Por incluso supuesto. Esos que se dan entre las bandas, porque sí, hombre, finalmente pues si no es un exterminio, pues es una persona, ¿no? Por favor, lo otro sería una especie de exterminio, es completamente inaceptable, punto. Sí, de acuerdo. Exacto, o sea, no, porque eso sería estar de acuerdo, entonces, no sé, con la pena de muerte, con Por otras eso, cosas, en una ¿no? limpia, El decir, sí, clasista, racial, no sé, me parece una lógica de exterminio, es completamente inaceptable. El homicidio es inaceptable, punto.
Exactamente, entonces, considerando que el homicidio es inaceptable en todos sus tipos, bueno, sí, hay homicidios que se dan entre las pugnas por el territorio, entre las bandas y el crimen organizado, sí hay de esos homicidios, hay otros que se dan desafortunadamente también mucho a nivel territorial, a nivel local, a veces entre pugnas, muchas de las de problemas, por ejemplo, a nivel comunitario, en lugares especialmente alejados, crecen y pueden terminar en un homicidio también, entonces esos no están necesariamente vinculados con el crimen, pero sobre todo yo me concentraría en estos que hablábamos de los delitos en contra de las mujeres, la violencia de género, la violencia familiar es un delito que también se ha incrementado. Con la pandemia vimos un incremento importante también Muy en los importante, sí. delitos en contra de la mujer porque hicimos convivir a víctimas y victimarios, ¿no? Sí. En un Eunice, mismo lugar. ¿hay algún dato, tienes alguna información sobre las proporciones respecto a las razones del homicidio? ¿Hay alguna información que nos permita segmentar? ¿Por tipo de homicidio o Sí, cómo? esto que estás explicando, es decir, los Ok. homicidios que se cometen por el crimen organizado cuando entran en refriegas entre ellos, el homicidio que se comete por disputas agrarias, el homicidio que se comete por disputas forestales, que por cierto son especialmente violentos, etcétera. ¿Hay alguna información que nos permita entender cómo se fragmenta la muerte en este país? Pues tenemos los homicidios en general como homicidio, no necesariamente sabemos específicamente de dónde proviene. Es un tema también complejo por la forma en que se da este tipo de delitos. Bueno, sin embargo, sí conocemos pues de los tipos de conflicto que hay y por qué situaciones pueden derivar o derivan en homicidios, ¿no? Sí, la mayoría se dan en esta pugna del territorio y entre los grupos, eso también hay que decirlo, pero desafortunadamente es lo que yo digo, muchas de estas personas, y ahí viene también el tema de prevención, que Sí, se involucran en el crimen organizado, que son parte de estos grupúsculos, finalmente no es gente que viene de Marte, sino sí. que son desafortunadamente y en muchas ocasiones personas que estuvieron en contextos de alta vulnerabilidad criminal, en donde la falta de oportunidades sociales, educativas y laborales eleva su riesgo de participar justamente en actos ilícitos. De acuerdo. Entonces creo que por eso uno de los grandes pendientes inaplazables en nuestro país justamente es incluir y proveerles de espacios y alternativas a estas personas que principalmente son adolescentes y jóvenes. Ese es otro dato que no sé si tienes a la vista, que te pregunto. Las personas que cometen homicidios, no solo las víctimas, sino Ujú. los victimarios, ¿los tenemos más o menos Sí, identificados? sí, eso está identificado porque, bueno, yo el dato que uso siempre es del INEGI, Sí, son las principales causas de muerte. sí, Entonces ahí podemos ver que la víctima y el victimario tienen principalmente un perfil joven. Desafortunadamente en nuestro país, Mauricio, sí, la primera causa de muerte en jóvenes es el homicidio. ok. Y esto no solamente lleva así muchos años, porque esto lleva más de una década. Pero lo que llama la atención y lo que es muy triste es que sigue siendo el homicidio la primera causa de muerte de 15 a 29 años, pero se ha ampliado la brecha. Es decir, ya también en hombres, por ejemplo, es la primera causa de muerte, creo que hasta los 44 años, No me y digas. también se ha ido hacia abajo, ¿no? Ocupando los primeros 5 lugares en las causas de mortalidad. Y también algo que no, que ha ido cambiando es también se va metiendo, antes era hombres jóvenes, Sí. ahora ya también lo vemos como una importante causa de muerte en las mujeres jóvenes. Entonces sí hay, digamos, un acento No más importante en hombres necesariamente, jóvenes. no necesariamente como feminicidios, sino, No, no, no. ok. De hecho, estos son homicidios. O Sí, sea, sí, estos son sí. homicidios Sí, sí, sí. en particular, ¿no? Son homicidios. La diferencia entre el homicidio y el feminicidio Sí, claro, son justamente es las porque el causas. feminicidio es por la Por razón de razón de género género. que se comete el ilícito. Pero, ok. Eunice, nos queda creo que más o menos un minuto, minuto y medio de este segundo segmento. Y ahora te pregunto por regiones, porque en este país solía haber, pues eso, mucha violencia localizada regionalmente. Se ha expandido a lo largo del territorio, como se dice, pues en los corrillos, en las redes, incluso en la embajada de los Estados Unidos. ¿Es verdad que se ha extendido en el territorio?
Yo creo que sí se ha extendido, sigue estando más focalizada en algunos sitios y eso es importante incluso para hacer estrategias, ¿no? Sí, Debiéramos justo focalizar más en donde más problema hay, aunque pareciera obvio, a veces no es ¿no? necesariamente así o no con las Así es. políticas y las estrategias adecuadas, pero sí desafortunadamente se ha extendido y lo que se ha extendido de manera notoria, creo yo, también es el poderío de ciertos grupos del crimen organizado que han alcanzado en algunas regiones de nuestro país. Entonces, pues hay lugares donde prácticamente ya hay una ocupación del crimen completa, en donde la gente ha salido, el desplazamiento cada vez es un tema más importante, ¿no? ¿Puedes O sea, la enunciar gente sale casos? huyendo, ¿no? Basta ver las fotos de Zacatecas, ¿no? De Zacatecas, Valparaíso, eso. de Jerez, en donde la gente literal avienta sus cosas en camionetas, están escoltados por el ejército y salen de su pueblo por la amenaza que tienen de grupos del crimen organizado. Lo mismo Tierra Caliente, no basta ver simplemente la motivación de las solicitudes de refugio en Estados Unidos de los mexicanos, de las que han sido aceptadas, y todos están fundamentadas en temas de amenazas de grupos del crimen organizado. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación ha crecido en su poder y en su expansión bastante, y eso, bueno, ha hecho que llegue a nuevos sitios también este riesgo y este peligro. Eunice, tengo que hacer aquí un nuevo corte. Te ruego que volvamos después del corte a hablar de prevención social y del dilema crimen contra ejército y nada más, como si no hubiera nada más que hacer. Estamos hablando con Eunice Rendón, no se vayan, es un tema literalmente vital. Volvemos muy rápido. Estamos de vuelta con Eunice Rendón. Eunice, bueno, en estos ya meses, pero en las últimas semanas, en este tiempo el que vivimos tan agitado, se ha dicho o el ejército o esto va a continuar e incluso empeorar, como si esa fuera la única opción. O entra el ejército o estamos literalmente en peor riesgo del que ya estamos. ¿Esto es cierto, Eunice? ¿Es así? Pues yo creo que esa es la medida desesperada que toman todos los gobiernos ante estrategias fallidas en la seguridad pública. Ese es como el último grito de desesperación. Y tan es así que los militares en la calle, el ejército, en la seguridad pública tampoco es nuevo, ¿no? Data incluso desde la época de Cedillo, algunas muestras de esto que se incrementó mucho más luego con Fox y luego Calderón, que es el que saca más al ejército a las calles, y de ahí Peña lo mantiene igual. Primero Peña en su primera mitad del sexenio apuesta por una política de prevención, pero pues también claudica muy pronto y a partir del tercer año otra vez se va hacia esta estrategia principalmente militarizada. Y lo mismo hemos visto ahora con el presidente Andrés Manuel, que repito, habló mucho de ir a las causas y de trabajar desde esta parte y desde este fenómeno social, que incluso a mí la verdad esta estrategia de abrazos y no balazos bien diseñada, con buena metodología, con gente experta en el tema y de manera adecuada tiene mucho sentido en un país como el nuestro, pero tampoco han hecho eso. Es decir, no basta con las palabras. Yo creo que tenemos que entender que pues debemos poner en marcha esquemas mixtos de atención que se concentren sí en la persecución de victimarios, pero que también puedan atender y reducir el número de delincuentes y los factores justamente de atracción que los llevan a delinquir. Y el ejército finalmente ha estado ahí y no ha cambiado la situación. No, Seguimos no, claramente. teniendo estos problemas de seguridad, ¿no? Sí. Que teníamos antes y los seguimos teniendo. Entonces, el aumentar incluso los presupuestos del ejército tampoco ha funcionado para cambiar las cosas y yo creo que así va a seguir. Es decir, el ejército sí puede servir en una especie de disuasión, pero hasta ahí porque finalmente el 95% de los delitos en nuestro país, Mauricio, son del fuero común, Sí. entonces pues eso tocaría más bien fortalecer a policías locales, municipales, estatales, a que realicen sus tareas de manera Pero adecuada, el cuidado de la todo es seguridad, que sean profesionales, que tengan el equipo necesario, en fin, fortalecer esa parte es una prioridad que sin la pareciera menor sombra que de no lo duda. es para este gobierno, Sin ¿no? la menor Y sombra los de duda. militares en la calle pues no van a resolver. Pero incluso lo de las policías estatales, que coincido absolutamente contigo, me sigue pareciendo
insuficiente. Creo que lo más importante, y podemos dedicar los últimos 3 minutos, 4 minutos que nos quedan de este programa, Eunice, a eso, porque tú eres una gran conocedora de las causas, de cómo combatir las causas. Yo vi, por ejemplo, el fenómeno de Colombia en situaciones como el de Cali, me tocó verlo por razones que no vienen a cuento. Y sí hubo cambios muy importantes en lugares tan violentos. Sí ha habido cambios en Checoslovaquia, en la Praga de aquellos años, que era violentísima. Sí ha habido cambios en situaciones realmente críticas en los Estados Unidos también, en ciudades como Chicago, como Nueva York. ¿Qué tenemos que hacer más allá de policías y militares peleando con criminales? Tiene que haber algo más antes. Es que yo creo que tocas un punto muy importante, es decir, ni todos los militares, ni todos los policías en las calles nos va a ser suficiente si no entendemos de una vez por todas que urge una política de prevención, que sí, que efectivamente trabaje con una oferta mayor y a la medida en las zonas que justamente tienen mayor presencia de factores de riesgo, pero que al mismo tiempo considere aquellos lugares en los que las cosas aún no están tan mal para prevenir de manera efectiva antes de que el delito y la inseguridad se vuelvan y sucedan y se vuelvan cotidianos en esos sitios. Entonces, una política de prevención Eunice, integral. Explícanos qué es eso. Explícanos, por favor, qué es eso de una política de prevención. Te tengo que apremiar porque el tiempo se escurre. ¿Qué es una política de prevención? Pues mira, yo creo que se trata de ir a estas causas. ¿Y cuáles son esas causas? Lo que decíamos al principio, la falta de inclusión. Por ejemplo, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro estaría muy bien si tuviera más foco y si tuviera una mentoría, un acompañamiento. No basta con una beca. Hay que entender que los jóvenes que se meten muchas veces en el delito vienen de contextos muy complejos. Entonces también hay que acompañar, dar herramientas y habilidades para la vida. Y todo esto son elementos de prevención. Se puede hacer a través del arte, el deporte, la cultura, la educación, la movilidad urbana, generar condiciones distintas en los lugares que por sus contextos lo tienen más complicado. Eso es básicamente la prevención, ir a los espacios que por su condición situacional facilitan o propician el crimen, ir a las ciudades que presentan mayor desconfianza, por ejemplo, en las policías para ver qué está sucediendo y prevenir a partir de las causas, ir a las poblaciones en riesgo de incurrir en conductas criminales, como ya lo decíamos, y también, por ejemplo, trabajar con gente en prisiones, también eso es prevención terciaria, en centros de jóvenes en conflicto con la ley, considerar colonias de origen de aquellos que se encuentran en prisión para entonces ir y transformar las condiciones que hay, porque sí hay colonias expulsoras de delincuentes, y trabajar qué es lo que les ha faltado y dotar a las personas de estas otras habilidades y oportunidades para que justamente pues no sea el crimen su opción. Entonces sí es importante, repito, también hacer estrategias de prevención y reducción por tipo de delito, homicidio, extorsión, secuestro, crimen organizado, dirigidos a ciudades, sitios y poblaciones Eunice, que justo tienen estos factores de riesgo. Una última pregunta, porque ya ahora sí se nos escurre el tiempo. A mí me parece que esta misión de construir paz en México no es solo del gobierno, ni solo de las instituciones públicas, mucho menos solo de las policías y aún mucho menos de los militares, es nuestra. ¿Tú coincides? Yo coincido en que nuestro país requiere justo ese cambio, que apueste por fomentar la eficacia colectiva, la participación, algo que tú mencionabas, la corresponsabilidad ciudadana. Esto se construye entre todos, un cambio que verdaderamente invierta en la prevención y abone en un enfoque integral en la estrategia de seguridad. Eso creo que es lo que nos hace falta y que todos nos involucremos. Y algo muy importante, Mauricio, apostar por esta seguridad humana, integral y corresponsable, sin improvisar y sin improvisar. Necesitamos, Eunice, decíamos fuera de cámaras, una conferencia nacional de paz. Necesitamos convocarnos todas y todos a hablar de paz, porque estamos dejándole toda la tarea al gobierno y creo que el gobierno está muy rebasado. Y creo que además nos corresponde a todos, porque parte de la construcción de paz, Mauricio, es la empatía, poderse poner en los zapatos del otro y a partir de ahí también nosotros ser más incluyentes, porque también la sociedad finalmente excluimos a la gente, a veces estigmatizamos, entonces esto se trata de abrirnos, de ser empáticos y entre todos construir un México más en paz. Estuvimos con Eunice Rendón y la verdad ha sido una conversación importantísima. Eunice, de veras, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Mauricio. Nos veremos en una próxima conversación. Ha sido un privilegio estar con Eunice Rendón. Muchas gracias. Es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.